Aprovechando que estaba en el Instituto de Isidro de la Fuente dando clases en los años 91 a 95, decido hacer un trabajo del estado del archivo de Coín. Desconocía cómo estaba y ni en qué estado, pero lógicamente me meto y empiezo a ver que hay una riqueza documental maravillosa. El archivo de Coín es un archivo importante, tiene una cantidad de legajos y una cantidad de documentos muy importante. En el archivo de Coín existe una cantidad de información muy importante. Estamos hablando de que todas las actas capitulares, es decir, todos los acuerdos del ayuntamiento, desde comienzos del siglo XVII, estamos hablando de 1600, hasta la actualidad, está completa la serie. Por tanto, estamos hablando de más de 400 años de historia. Además de eso, contamos con fondos de la Chancillería, contamos con fondos, bueno, pues de la Cofradía de la Caridad, contamos fondos de registros económicos, contamos con unos fondos muy densos. La verdad que ha mejorado bastante porque está mucho más ordenado, está siglado. Ahora mismo sí está en un lugar bastante digno, en la Casa de la Cultura, ocupa una sala amplia, en fin, que está tratado con rigor y está bien. En la mitad del siglo XX estaban ubicados en un trastero en el ayuntamiento, en la plaza, en la Alameda de Coín. Eso se traslada cuando se construye, se edifica la Casa de la Cultura, se ubica un espacio en la planta primera como almacén, donde están bien conservados relativamente los libros en cajas archivadores. Mi primera función era ver qué era, qué había, cómo estaba. Y en vista de esto, mi directora de mi trabajo y de mi tesis doctoral, mientras estoy haciendo los cursos de doctorado, me dice que por qué no hago un trabajo sobre el archivo. En el año 94, 95, presento en un congreso, el 13º Congreso de la Asociación de Bachillerato Hespérides, presento un trabajo sobre la situación en que estaba el archivo, la problemática de los archivos andaluces. Y claro, lógicamente yo tengo que hablar del Archivo Municipal de Coín. El Archivo Municipal de Coín se divide en varias, 10 colecciones por lo menos, en las cuales, aunque ya estuvieran estructuradas, no tenía una catalogación publicada, por lo menos. Yo sé que don Cristóbal Torres y otras personas, después de la Guerra Civil, hayan hecho una reestructuración del archivo, de los papeles, pero algunos se pusieron donde pudieron ponerlo, en las cajas. Entonces yo organizo, detallo y cambio de lugar a aquellos que estaban equivocados. Lógicamente yo no soy un archivero, por lo tanto mi forma de actuar es la de un historiador que ha querido dar algún instrumento que facilite la investigación a otros que vayan después de mí. Este hombre hizo su catálogo, como digo, de inventario, y la verdad que fue un buen trabajo, un gran trabajo, porque por algo había que empezar, y este hombre hizo un gran trabajo, la verdad. Cuando yo conozco esto, fue de conocerlo tal y como se ve ahora mismo, ¿no? Fue en 2011 cuando terminó el taller de empleo de Coín Digital, que fue un taller de empleo que concedió la Junta para la digitalización, desinsección y catalogación de archivos, y tenía 3 módulos, bueno, total, ahí fue donde yo me enteré de esto, pero a posteriori, y hablando con la gente del taller de empleo, pues que fueron los que me estuvieron recabando dónde estaba toda esta información, no de esta manera tan bonita que se está viendo aquí, sino de la manera que estaba. Y sí, ya me interesé por dónde había estado toda esta documentación y tal, y yo sé que había cosas aquí en la Casa de la Cultura, había cosas en la torre del convento de Santa María, había cosas en el antiguo ayuntamiento, y todo eso se fue recabando para hacer el trabajo que este taller de empleo hizo, que por cierto es, como vemos, es una cosa inmejorable. Lo fastidioso es que duró un año y dio tiempo a hacer lo que dio tiempo a hacer. Entonces yo sí tengo constancia dónde estaban la documentación que aquí tenemos, pero no de ninguna manera como aquí está. Tenemos que estar absolutamente orgullosos porque contamos con uno de los archivos más importantes en la provincia de Málaga,
no solamente por la cantidad de información que tiene, sino por la calidad de información que hay contenida en él. Y hay que tener en cuenta que Coín, como fue capital de la algarabía malagueña o de la vicaría de Coín, ¿no? Yo me he encontrado en el siglo XIX pues elecciones nacionales al Senado, por ejemplo, que toda la documentación de Fuengirola, de Mija, de Guaro, de Monda, de Alozaina, etcétera, etcétera, incluso algunas veces de Marbella, está en el archivo histórico de Coín. La gente ya viene de otros archivos, llámese el Provincial de Málaga, llámese el de Antequera, el Obispado, entonces tiene relevancia, porque no solo viene gente buscando cosas de Coín, viene gente buscando cosas de la comarca. No tengo estadísticas del número de visitas que tiene el archivo municipal de Coín, pero me consta que cada vez hay más gente que va a investigar datos del siglo XVI, ¿no? XVIII, XIX y XX. La gente que viene ya viene de coger información de otros archivos en los cuales le han indicado que lo que te pueda faltar para tu trabajo puede estar en el de Coín. La importancia del archivo histórico de Coín es fundamental para poder reconstruir la historia de nuestro pueblo. Es fundamental saber quiénes fuimos, porque de alguna manera el oficio de historiador o el oficio de investigador de la historia viene muy ligado con la pregunta de ¿quién soy yo? Respondiendo o haciéndonos la pregunta de ¿qué ha sido Coín?, podemos quizá de alguna manera contestar a la pregunta de ¿quién o qué es Coín en la actualidad? Nuestra identidad está ahí, ¿no? No podemos construir un Coín actualmente, ni podemos darles cuenta a los jóvenes, a las nuevas generaciones, de qué es Coín, si no sabemos qué fue. Nosotros sabemos cómo se amplía urbanísticamente la villa, cuántos pobladores hay, qué condiciones económicas tienen los jornaleros, qué condiciones económicas tienen los administradores de la villa, cuándo se pone una fuente, dónde se pone, quién la paga, quién la sufraga. Es decir, conocemos la historia de Coín gracias a los fondos que hay en el archivo de Coín. Y eso no lo tiene cualquier pueblo de la comarca, ni de Málaga, ni de España. A pesar de eso, a pesar de que tenemos centenares de miles de folios que todavía pues quedan por analizar, fuera del archivo de Coín igualmente también hay una cantidad de información bastante importante, un fondo documental de envergadura. He encontrado uno en el Nacional del siglo XVIII, de principios de 1717, en que el conde de Frigiliana muere y el hijo se hace cargo de sus tierras. Entonces este contrata a un apeador, lo manda a Coín para que las 7 u 8 huertas que posee las mida, y nos añade un dato extraordinario, que es muy difícil de encontrar en otra documentación. Te hace una contabilidad de todos los árboles que existen en cada huerta, por lo cual hemos podido sacar una estadística de que el producto se cultivaba principalmente. La higuera, por ejemplo, generalmente alcanza el número 1. Y después hemos detectado también en el archivo de Indias, de Sevilla, que parte de estos higos iban a Málaga y en barco se transportaba al puerto de India, que en aquel tiempo era Sevilla. Otros se transportaba a la zona de Valencia, a Italia, incluso parece ser que había algunos que iban hasta la zona de Inglaterra. Es decir, que ese documento es valiosísimo. Documentación, pues muchísima también, por ejemplo, de molinería en Coín, sobre todo 2 documentos espectaculares, en la que un molino de Pereira, el molino de la Calzada, el molinero solicita un presupuesto a un maestro albañil para hacer una reforma importante en el molino, y se especifica todo: la arena, la grava, la cantería, los metros de la habitación, si le va a poner una ventana satinada o sin satinar, le va a poner un cárcavo. Y después nos encontramos del mismo molino, 20 años después, otra
otro presupuesto para hacer la obra. Parece que el primero no fue aceptado por lo que fuera y se solicita un segundo presupuesto, pero con una diferencia 15 a 20 años, no me acuerdo bien de la fecha. Y te hace otra, pero todavía más detallada, El maestro albañil, al cual se le pide ahora presupuesto, nuevo presupuesto, suponemos, aparte de que hay una diferencia de 20 años, te hace un detalle minucioso. Entonces este molino tenemos muchos datos y hemos visto cómo va evolucionando propietarios, ampliaciones, y podemos ser un trazado de cómo el molino fue evolucionando en estructuras, en cárcavos, etcétera, etcétera, a través del siglo XVI. Por lo tanto, tenemos casi una retrospectiva muy interesante. Y sobre todo cuando ves un legajo de esa época que estás diciendo tú, que te hablan los historiadores o la gente, los investigadores que vienen por aquí, de los escribanos, de la paleografía, los sellos de los Reyes Católicos. Eso es una cosa que te da pie a, como tú bien dices, a reflexionar sobre lo que realmente hay aquí. Sea mucho o sea poco, es muy importante. Un archivo histórico, para que pueda funcionar, debe de estar primero accesible a la población, debe tener una localización, bueno, pues de alguna manera histórica o en un entorno, digámoslo así, una envoltura histórica, pues también ayuda. No hay nada más que ir a Málaga para ver dónde está el archivo municipal, en uno de los edificios más suntuosos que hay en Málaga, en la Alameda, ¿verdad? Allí está el archivo municipal, o Antequera, si vamos a Antequera, donde está el archivo, es un antiguo palacio fantástico. Las ciudades que se aprecian de su historia tienen su archivo en los lugares preferentes. Pero insisto, el de Coín está bastante bien tratado actualmente y no siempre ha sido así. Para mí, como modelo, está el Archivo Histórico Municipal de Antequera, que tiene la mayoría de sus fondos ya digitalizados, y claro, de esa forma se consiguen dos objetivos: preservar el archivo, porque no se utiliza la fuente primaria, sino que se utiliza ya lo que sería la copia digital, y por otra parte el acceso a la información sería mucho más fácil. Cuando la gente viene aquí y ve un legajo de tal fecha, dice, oh, ¿esto cómo está aquí? Digo, bueno, pues aquí está, la verdad que está muy bien custodiado, que está en un buen sitio, que está muy bien conservado. La gente se sorprende mucho de cómo está esto, porque no en todos lados está así. La verdad que halagan mucho el trabajo que hay hecho, al margen de una Antequera, al margen de un provincial, al margen de un obispado. Para ser un pueblo y tener un archivo está bastante bien conseguido. El módulo de digitalización del taller de empleo empezó a digitalizar sobre los documentos más antiguos. ¿Por qué? Porque son los primeros que hay que digitalizar para después no tenerlos que manipular. Entonces, ¿qué pasa? El tema está en que si no lo hacen así, pueden empezar a digitalizar cualquier otra cosa, después esos documentos no se pueden consultar en la plataforma que están digitalizados. ¿Por qué? Porque no se puede tener un libro de 1800, un libro de 1700 en las manos, no de cualquiera, sino de nadie. Lo suyo es que estén ahí, que solo se saque cuando no haya más remedio que sacarlo, y si se pueda consultar lo digitalizado en una plataforma como Alfresco, que fue la plataforma donde se indexó toda la documentación digitalizada. Copia de lo digitalizado tenemos hecha aquí en un ordenador, que es donde se consulta. También tenemos un disco duro en la caja fuerte del ayuntamiento con toda la documentación digitalizada, y tenemos otra copia más de seguridad, que para que este trabajo que se hizo por el taller de empleo no se pierda, ¿vale? Sobre todo porque es de la documentación más antigua, y si por mal del demonio desapareciese de alguna manera, tengamos de esa forma. La importancia de los archivos se extiende también a una asistencia por internet. No tienes que ir presencialmente. Yo, por ejemplo, el archivo de la nobleza, que está en Toledo, pues he visto su
su catálogo y le he pedido documentación mediante internet. Después ellos te mandan una carta de pago y tú se lo pagas. Hace poco le pedí una documentación al Archivo Nacional, que está en Madrid, Histórico Nacional, que está en Madrid. La misma dinámica, yo vi el catálogo, le pedí unos documentos, han tardado unos meses porque está muy saturado, pero es una forma de investigación y es un recurso para el investigador esencial. Sin ello, la mayoría de los artículos y de las hipótesis que planteamos serían casi imposibles de haberlas estructurado, ¿no? Nosotros, tal y como lo tenemos ahora mismo, yo no soy informático, pero no creo que sea difícil de ponerlo público. Lo que pasa que a ese punto hay que llegar conforme a una tramitación también, no es decir, esto lo ponemos público y ya está. El taller de empleo se desarrolló en el año 2010. En el transcurso de ese año fue cuando se hizo todo el trabajo este. Ese taller de empleo tenía 3 módulos. Un módulo de digitalización, un módulo de documentación y un módulo de diseño gráfico. Cada uno de esos módulos tenía una serie de personas, las cuales hacían su labor. En la Escuela de Empresas fue donde estuvieron ellos, allí en Cantarrana fue donde estuvieron ellos trabajando. La digitalización es muy fácil hacerla cuando de ciertos documentos que no pueden ser, no son muy manipulables, ni deben de ser manipulados mucho, pues hay que buscar una forma. Allí se montó un artilugio, ingeniosamente, para montar el tema de la digitalización mediante una cámara fotográfica. No he hecho una foto desde aquí y ya esto sirve, no. Estamos hablando de unos documentos muy delicados, unos documentos, libros, que son de una cierta envergadura, que están algunos encuadernados, otros sin encuadernar y otros medio encuadernados. Y claro, allí se montó un brazo articulado para que la cámara estuviera totalmente cenital. Se hizo primeramente un trabajo muy ingenioso, como he dicho antes, de cómo plantear el trabajo de esto. Al margen del módulo de documentación que se dedicaba a ir leyendo e ir redactando una sinopsis de cada documento o de cada grupo de documentos conforme a lo que se veía para poder después indexarlo en una plataforma. Dentro de los medios que tenían y del dinero que tenían, la verdad que hicieron un trabajo. Lo nombro siempre porque, entre otras cosas, esto está aquí por ellos, no por otra historia. Estas cosas se ven así y se ven muy bonitas, pero tiene un trabajo detrás muy grande. Las estanterías son especiales, tal y como están, que he dicho antes, metidas numeradas y metidos los documentos en las cajas, tiene su proceso, no es cualquier cosa. La verdad que cuando la gente ve, tú le sacas una caja y ves que tiene su carpetita con su lacito, te pones unos guantes para según qué documento tocar o no, que se deben de tocar con guantes y tal, no es lo mismo que llegar y decir, mira, ahí tienes eso, busca tú ahí a ver si encuentras, que es como, entre comillas, estaba antes, ¿no? Y hay en muchos sitios. Y eso lo valora mucho el personal que viene por aquí.